buenos días a los que nos acompañan desde México y Estados Unidos. Buenas tardes a todos los que se nos unen desde Sudamérica. Y pues bienvenidos todos y todas a este nuestro primer panel del evento de Future Data Ecosystems. Para quienes no me conocen en algunos eventos por primera vez, yo soy VP de Revenue de Retardy y también actúo como manager de México, donde lidero nuestro equipo local, el más grande fuera de nuestros headquarters de Buenos Aires. Estamos en un momento clave de transición para el ecosistema digital, donde todavía hay incertidumbre, quedan preguntas sin respuesta de lo que puede pasar en el cada vez más cercano futuro sin third-party cookies. La idea de nuestros eventos es ayudar a aclarar estas dudas y ayudar a navegar los grises que todavía existen para nuestros partners y también potenciales partners. Llegamos a este momento impulsados principalmente, por un lado, pues en legislaciones para favorecer o proteger la privacidad de los usuarios. Por otro, por las mismas peticiones de realizar cambios para su beneficio y eliminar prácticas que a veces se sienten como nocivas, pasivas, molestas o incluso... pero también llegamos por decisiones de los grandes jugadores, los conocidos como FANG, que afectan indirectamente y también directamente a todos los que pasamos algo de nuestro tiempo online. Como Dani mencionó en su conferencia de apertura, y como van a ver más a detalle en la conferencia de Fede después de este panel, existen varios caminos planteados como alternativas hoy en día, como puede ser enfocarse en el uso de first party data, una pauta textual, integraciones de server to server, el sharing de second party data a un ambiente como los fan rooms, o ahora alternativo, el cual es el camino en el que creemos para el futuro. Para discutir y sobre este momento trascendental, le doy la bienvenida a tres líderes de algunos de los más grandes anunciantes y agencias de la región. En primer lugar, nos acompaña Cristian Figoli, quien es Head of Digital Product de Havas Argentina. Cristian cuenta con más de 10 años dentro de la publicidad digital, habiendo llevado adelante diversos roles de liderazgo y de dirección en operaciones, producto y cuentas para mercados de LATAM y de US Hispanics, tanto en ad networks como agencias. Al día de hoy se desempeña como Head Digital para las agencias de medios dentro de Havas en Argentina, incluyendo la visión y el producto, además de liderar las operaciones de los dedicados al trabajo con plataformas digitales. Bienvenido. También nos acompaña Reyes, Digital Business Transformation Manager de Rico. Josué tiene más de 11 años de experiencia trabajando en que involucran la estrategia, la operación y el acompañamiento a las tendencias globales, con una experiencia amplia en el sector de retail, de travel, de automotriz y de e-commerce, y actualmente lidera un equipo de trabajo y disciplina encaminado a la transformación digital y los nuevos negocios para la filial de la armadora francesa en México. Bien, Josué. Y nuestro tercer panelista, Andrés Azorey, Principal Manager de Ventas Digitales de BBVA Perú. Andrés es economista y cuenta con más de 10 años de experiencia en marketing, tanto offline como online. Ha desempeñado roles de relevancia en BBVA Argentina, tanto en áreas como de marketing, cual le ha otorgado mucho más amplia integradora en todo lo referente a ventas y proyectos data-driven. Bienvenido. Bueno, para arrancar el panel, una pregunta a todos, contestar en el orden que quieran, el que le interese primero. Y bueno, es que todo el panel han invertido o han estado invirtiendo considerable cantidad de recursos, tanto financieros como humanos y de tiempo, en el propio ecosistema de data futuro. ¿Cuál fue el racional que les hizo acciones o por qué están convencidos de que es importante hacerlas y mantenerlas? Bien, bueno, si quieren arranco yo para romper el hielo. Primero que nada, buen día a los que recién están arrancando el día, buenas tardes a quienes ya están transitando la parte final del mismo. A ver, creo que la palabra clave fue inversión. Y está bueno hablarlo en un concepto de inversión y no de gasto, porque toda inversión genera rentabilidad a futuro. Y esa es la visión que tenemos nosotros de mucho tiempo en BBVA. Y no es inversión solamente para
crear un ecosistema de datos y acumular datos indefinidamente sin darle ningún motivo o uso rentable, sino que es crear un ecosistema de datos para que encontremos al usuario correcto en el momento correcto y con la oferta correcta, que es lo que importa. Porque si algo ha logrado la pandemia es que cada vez más usuarios entiendan qué es lo que sucede de este lado del mostrador y están esperando de que nosotros una oferta cada vez más relevante en base a sus necesidades. Y no se trata solamente de generar data para llegar a un usuario correcto, sino tener data correcta para tener el UX correcto, es decir, utilizar la data para saber qué está pasando con nuestros procesos, y al mismo tiempo hay que invertir lo suficiente, y es lo que es nuestra visión también, en capacitar a nuestros equipos para que esa data sea utilizada del modo correcto, del modo en que nuestros usuarios se sientan seguros a la hora de tratar sus datos con nosotros. Josué, si quieres seguir con la perspectiva anunciante, ¿cómo opinas similar en tu rol de transformación digital? ¿Has encarado esto holísticamente? Tu perspectiva segura. Mira, yo lo que les diría, primero, buenos días, buenas tardes, a que nos están viendo. Durante unos años hemos vivido una aceleración que nos ha empujado a usar más la información que alcance, ¿no? En el sector automotriz y como grupo traemos una mentalidad de trabajo ágil, enfocada en más decisiones con lo que hoy en día tenemos, ¿no? Y no se trata de centralizar la información, sino estamos trabajando en diferentes estructuras o en diferentes pilares de trabajo para que la información se siga guardando, ¿no? Vaya, con todos los protocolos y demás, pero ya encaminando el futuro hacia los datos que nos puede dar un automóvil, las señales de conducción y todo. Exacto, ¿no? A tu pregunta implica un esfuerzo de inversión, implica un uso de que tengamos que ir un paso más adelante, incluso que el consumidor. Lo que estamos trabajando es cómo alojas toda la data hacia un mismo ciclo. Antes recuerdo que veíamos Journey en diferentes industrias como touch points, ¿no? Le dábamos un poco a todos los puntos. Lo que está sucediendo es que en nuestro caso le damos el mismo esfuerzo a todos los puntos de contacto con una intención de compra, con un cliente, y esto ha tomado hacia que la información nos está permitiendo hacer eso, ¿no? Tengo una follow-up. ¿Cómo lidian? Porque la automotriz es particular en este en el que muchos touch están en cero, ¿no? Están en un dealer y sus propiedades, su agencia. ¿Cómo integran o consolidan todo? Te escuché un poco optado, Manuel, pero da la oportunidad de recapitular la pregunta. ¿Combinamos toda la situación desde las físicas, distribuidores, con todo lo que estamos generando? Sí, a diferencia de otros verticales, ustedes tienen touch points que están en manos de un tercero, están en eh, eh, ¿cómo tienen una estrategia para integrar o poder consolidar la información y de un consumidor dentro de la marca, desde la marca? Perfecto. Mira, yo lo dividí esta pregunta. Primero, hablamos de una automatización que involucre la omnicanalidad con el cliente, con nuestras agencias, con lo que nosotros corporativo o marca estamos haciendo para buscar una experiencia con el cliente, ¿no? Se desprende un montón de información, un montón de datos que obviamente estamos automatizando, y luego de esto es buscar un inmediato. Segundo punto, en efecto, trabajamos en diferentes formas, toda la información, desde CRMs, desde la prospección, desde cómo la nos permite conocer
el punto de contacto que tuvo una persona en una tienda con publicidad digital, la interacción que tuvo con Tempiso, y a un punto en el que nos estamos encaminando en conocer todo esto, una experiencia con el cliente, ¿no? Un post-compra, estar hablando de cuáles son los datos que está dando el cliente para satisfacción. Y adicional a eso, todas las señales que estamos integrando en otro pilar de trabajo de datos que se encamina obviamente a señales de nuestras aplicaciones móviles, de los vehículos, señales que nos da el consumidor, y todo eso también, yo lo que te diría, va de la mano con la digitalización que como compañía estamos buscando, y en efecto, yo lo que te diría es un reto impresionante el poder conocer todos los puntos de contacto. Para eso tenemos que trabajar en 3 pilares importantes, ¿no? En el grupo es lo que se está haciendo en este momento. Gracias, José. Muy enriquecedor. Cristian, la pregunta original para ti también, desde tu perspectiva de una agencia de medios, que es un punto de vista un poco diferente, ustedes seguramente buscando un diferencial, una ventaja sobre sus competidores en la industria. ¿Qué los trajo hasta acá y por qué están convencidos de que es el camino? Bueno, primero que saludar a todos aquellos que están conectados, sea el área donde estén. Es una pregunta que es muy, muy interesante y que obviamente desde la perspectiva de una agencia de medios que trabaja con distintos verticales y distintos tipos de anunciantes, el desafío es otro porque precisamente tenemos que poder utilizar la tecnología desde distintas aristas para poder básicamente llegar a los objetivos que tienen nuestros anunciantes y nuestros partners, ¿sí? Es ahí donde el enfoque tiene que llevar adelante es clave y es una decisión de negocio, te diría, vital de los últimos años. Y un poco el rol también de las CIAs es también poder vislumbrar un poco lo que se viene y también entre el cambio respecto a no solamente todo lo que es privacidad, sino también a los cambios tecnológicos que se vienen. Esto es algo que se venía viendo y las decisiones fueron tomadas en base a esa perspectiva y fueron bastante acertadas, porque sin ser demasiado autorreferencial, lo que entendimos como grupo es que el uso y la utilización de data lo que tenía que hacer es brindar relevancia en cada uno de los touchpoints que nosotros quisiéramos tener con los anunciantes y con los prospecting use de nuestros clientes y nuestros anunciantes. Y en eso nosotros comprendimos que para obtener esa relevancia teníamos que trabajar de una manera global, pero local a la vez. Y esto significaba poder trabajar con una estructura, una arquitectura que fuese transversal a las operaciones de negocios de nuestros distintos países, cuestión de mantener, obviamente, también cuestiones de privacidad y cuestiones que tengan que ver con garantizar la seguridad de la información que nuestros clientes nos dan y de sus de las personas que llegan a sus sitios y tal, pero también asegurar relevancia local, ¿sí? Y es por eso que adoptamos un modelo en el cual la arquitectura es propia, ¿sí? Los cimientos fundamentales son propios, pero a la hora de trabajar con los partners que iban a estar precisamente enriqueciendo la información de nuestros clientes, lo hacíamos a trabajar de una manera mucho más local o de manera regional. ¿Por qué? Porque ahí entendimos que precisamente la información que puede tener una entidad que está enfocada en Estados Unidos es distinta que la que puede llegar a tener alguien que está enfocado en España, en Japón, en Australia o en India. Y es un enfoque que nosotros adoptamos y que ha sido más que provechoso porque por un lado nos permite ser completamente flexibles y adaptables a el entorno cambiante del ecosistema. Es un ecosistema que en data está consolidándose constantemente y que a partir de los cambios en las regulaciones y por supuesto los cambios desde la perspectiva técnica y las restricciones que algunos browsers o sistemas operativos han hecho, hay empresas que han sido fortalecidas y hay empresas que han caído en desgracia.
la importancia para nosotros en poder trabajar con grupos de partners que sean relevantes y que entendamos su visión a futuro y la compartamos, es algo que es fundamental para nosotros y nos ha llevado a grandes resultados. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente garantizar esa relevancia desde los distintos casos de uso, no solamente desde lo que es la prospección y enriquecimiento de data de usuarios que llegan a un sitio, sino también cómo se comportan las personas a nivel contenido que terminen interactuando con los anuncios, que ven cierto tiempo de un video, que llegan a un landing page, que ya son clientes, ¿sí? Cómo integramos información first party data y le damos una dimensión mucho más completa y enriquecida de cómo es ese usuario y no solamente basándonos en de touchpoints, qué tipo de información le da a nuestros anunciantes, cómo generamos la idea de persona a través de data y no simplemente un grupo, un pool de usuarios que sabemos interactuaron de una u otra manera. Ese fue nuestro enfoque y también eso hizo que al hablar de data y al pensar en data, sea uno de los pilares claves a la hora de plantear las planificaciones de nuestros anunciantes. ¿Por qué? Porque sí seguimos trabajando con medios y con formatos, pero claramente el llegar a la audiencia correcta, el pasar del brief, del papel, a la activación, a la medición y poder atar eso al negocio, es el momento más importante en el cual esto termina sucediendo, en la planificación, en la estrategia. Y no concebimos hoy poder encarar esos procesos, ya sea anualmente, trimestralmente o con campañas, sin que la data sea uno de los puntos principales. O sea, está completamente embebido dentro de nuestro proceso y, por supuesto, ha llevado mucha inversión desde el punto de vista de talento, pero a su vez entendemos y estamos convencidos que eso nos da la posibilidad de poder generar y nutrir a un ecosistema que está necesitando también una visión agnóstica respecto a cómo trabajar con los anunciantes, con los medios, con los proveedores para poder brindar experiencias publicitarias que sean lo más enriquecedoras también para las personas, que ese es el fin fundamental. Muy, muy rico tu aporte, Cristian. Te lo complemento con una pregunta adicional. ¿Cómo están? Mencionas mucho la importancia o la utilidad de tener atribución, de tener métricas de performance en los medios que estás pautando, que estás eligiendo para cada anunciante específico, ¿no? El match ideal de un brief contra una pauta en un ambiente que está amenazado en gran parte en su capacidad de medición, de atribución, de frequency capping, etcétera. ¿Cómo están encarando a futuro esta elección de partners, elección de medios que pueden o no entregar esto a futuro? Es una excelente pregunta. A ver, creo que el ecosistema dividiéndose y formando silos, por supuesto que es una realidad que estamos viendo y no es una realidad que creo que a nadie realmente dentro del ecosistema, salvo que tenga un interés particular, le agrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera complejización y si hay algo que somos muy buenos los publicitarios es en complejizar las cosas. La verdad es que no necesitamos complejizar más. Dicho esto, el trabajo de nosotros como agencias es simplificar eso. Y independientemente del trabajo con herramientas, fundamentalmente lo importante es tener y trabajar en procesos que, aunque no sean bulletproof, ¿sí? Porque estamos en un ecosistema bastante cambiante, es en definir un framework que permita poder trabajar de manera consistente con una visión y un horizonte concreto de cómo encarar esa medición. Y a la hora de pensar en partners, por supuesto que, a ver, uno tiene que trabajar con los partners que tienen la mayor relevancia desde el punto de vista de alcance, porque fundamentalmente son buena parte de la vidriera que tienen. Pero a la hora de ir más en profundidad, de poder entender cómo uno puede generar un touch extra de relevancia y la importancia clave de poder tener una cierta independencia a la hora de tomar esas decisiones y a la hora de poder gestionar, trabajar y articular esa data, fundamentalmente necesitamos y vimos que teníamos que trabajar con, bueno, a ver, ya los walled gardens ya tienen su propia solución, por supuesto, pero entendimos también que hay toda una parte del ecosistema del Open Web
y ahí estamos hablando más de temas de como IDs unificados y la posibilidad de poder conectar anunciantes, medios, agencias y distintos partners para que esa información que tienen cada uno de ellos como first party pueda realmente trabajar desde un lugar de ecosistema concreto, donde se trabaja en sinergias, ¿sí? Fundamentalmente entendiendo que hay muchos medios, y esto es muy importante porque hay medios que de repente, desde el punto de vista del first party que tienen, es tremendamente relevante, porque quizás son medios que son más de nicho o más profundos, pero obviamente tienen el tema de la escalabilidad. Y para que el ecosistema también continúe existiendo de la manera en la cual tiene que ser diverso, es fundamental que las soluciones que nosotros podamos encontrar como industria puedan fomentar a que esos partners sigan existiendo. La única manera que eso siga sucediendo es precisamente mediante agrupar y poder trabajar en conjunto con sitios grandes, medianos, pequeños, anunciantes, para un poco refundar esos cimientos de sinergias y no de repente apuntar a tener silos. ¿Por qué? Porque los silos son solamente importantes y relevantes cuando uno tiene un peso específico muy grande. Y como todos sabemos, cuando hay poca diversificación, el mercado tiende a la mediocridad y fundamentalmente necesitamos también para los anunciantes y para los usuarios, importante para los usuarios, para que el contenido siga siendo gratuito en su enorme mayoría, necesitamos que el ecosistema publicitario siga siendo relevante. Buscamos partners que estén trabajando en tecnología que apunte a ese lugar, a poder no solamente ver el negocio dentro de sí mismo, sino en cómo conectan las distintas partes del ecosistema para que el negocio como un todo también se vea fortalecido. Construyendo sobre esos puntos de Cristian, Andrés, Josué, les pregunto a ustedes, del lado del anunciante y estando en dos anunciantes grandes, ¿no? Que tienen campañas desde branding masivas a campañas muy enfocadas a performance de momentos específicos en el journey del consumidor o del ciclo de producto. ¿A ustedes cómo los afecta en su negocio y en su compra de medios pasar a este mundo de silos que menciona Christian, si decidieran todos los publishers encerrarse y volverse propios wall gardens, considerando que contraintuitivamente la mayor parte del tiempo pasado en línea es en la open web, ¿no? No en los FANG o en el Big Four, Big Six de compañías de tech. Sí. Sí, ahí, a ver, nosotros tenemos como cuatro impactos que nos pegan de lleno y que nos obligan a reconvertirnos y a darle mucha importancia a la data para evitar esto. El primero es que ya partimos de un proceso complejo. Nosotros tenemos más de 25 productos que los vendemos a 4 segmentos distintos de clientes por 8 canales diferentes, con diversos formatos de venta, end-to-end, human-to-human, híbridos. O sea, ya el punto de partida es muy complejo por la cantidad y diversidad de interacciones que nuestros usuarios, ya sea recurrentes o nuevos, tienen con los diferentes productos y canales del banco. Por otro lado, la experiencia de usuario, que creo que es un punto muy relevante. A muchos de nosotros seguramente en algún momento, sobre todo con la explosión del marketing digital en la pandemia, nos pasó que compramos algo y acto seguido nos cayó un anuncio de eso que habíamos comprado, como si no lo hubiésemos hecho. Eso es una mala experiencia de usuario. Y es lo que puede llegar a pasar si empezamos a trabajar en silos. Va a empezar a pasar de manera muy masiva. El tercer punto es los costos. La verdad que ninguno de nosotros trabajamos en una ONG. Debemos generar rentabilidad y eso implica tener los costos dominados. Ahora, cuando empezás a trabajar en silos sin ver la inversión en su conjunto y sin ver la productividad que genera esa inversión, lo que termina pasando es que los costos se elevan. Entramos en el círculo vicioso. Se elevan los costos, viene finanzas, nos frena el presupuesto, publicitamos menos, vendemos menos y de ser una empresa grande terminamos siendo una empresa chiquita.
Y el último punto, que creo que también es muy importante y también tuvo una explosión muy importante en los últimos 2-3 años, creo que recién lo decías vos, están los 4 o 5 grandes, los tradicionales, pero cada vez tenemos más medios. Y cada vez esos nuevos medios están equiparando en cantidad de usuarios a los principales e históricos que iniciaron toda esta carrera digital. Entonces es como que el proceso es demasiado complejo para que trabajemos los medios en silos. Requerimos de tener una estrategia de data unificada y que nos permita trabajar un presupuesto unificado. Y además poder medir unificado, atribuir unificado, controlar frecuencia unificada. Exactamente. Es un reto. Exactamente. Josué, construyendo también sobre esto, ¿cuál es tu perspectiva? Y en especial considerando que, como decía Andrés, ¿no? Si bien los medios pueden tener en alcance o en volumen cifras relevantes, una ventaja del Big Four es formatos, tecnología, la plataforma a través de la cual se puede planear, cosa que no es el core business de un medio, ¿no? ¿Qué crees tú o cómo ves tú las implicaciones para los medios que no le puedan hablar a un anunciante como lo hace una de las cuatro grandes? Sí, mira, yo lo que te diría, Manuel, voy a poner un contexto de dónde venimos, ¿no? Hemos venido de olas de programmatic, de audiencias, de señales, de hiperpersonalización, de CDP, de cómo hacemos integraciones de data, y yo creo que las compañías que han trabajado todas estas etapas de una manera evolutiva, de una manera madura, difícilmente vamos a querer regresar, ¿no? 5 pasos atrás, hacer una compra de medios tradicional. Yo ahí la provocación que yo hago es no volvamos a donde estábamos hace años, ¿no? Eso no sería viable para la evolución digital de las compañías. ¿Cuál considero que es el reto? Compañías que ya tienen un ecosistema robusto, un ecosistema grande, me parece que el sentido donde tenemos que encaminar todo esto es en la parte en la que ahorita nos estamos encontrando, ¿no? Que es el challenge donde vamos a estar todos el siguiente año, el identificar la huella mediante IDs, ya tenemos varias opciones, ¿no? Y con ustedes también traemos ahí proyectos. ¿A qué voy? La reflexión de todo esto es, centrábamos el 90% de nuestro tiempo tratando de comprar clientes potenciales allá afuera. Y yo creo que estos últimos años nos han encaminado hacia trabajar mucho en la fidelización. La cantidad de datos que tenemos como First Party Data es impresionante, ¿no? Y creo que no habíamos llegado al punto de realmente fidelizar toda esa información. Yo considero que son 2 puntos, ¿no? El tema de la First Party Data, cómo queremos robustecer toda esa información, integrarla en el ecosistema que ya tenemos, más un pasito nuevo que tenemos que corregir o trabajar. Y la segunda de ellas, yo lo que te diría es, venimos de trabajar de lo general a lo particular. Ya conocemos, lo hablamos ahorita, ¿no? Compañías donde nos exigen rentabilidad, costos, los efectos macroeconómicos en los que nos encontramos. Difícilmente vamos a probar con 10, con 15 medios más, ¿no? O sea, a lo que voy es, el futuro es seguir trabajando en un esquema segmentado, en un esquema que te ayude a trabajar con todo tu ecosistema robusto, pero acá la provocación es no regresarnos a donde estábamos, ¿no? Eso no. Bien, para ir cerrando el panel, que se nos acaba el tiempo, les hago una última pregunta a los tres. Empezamos a hablar, la primera pregunta sobre inversiones para poder crear un ecosistema de datos, poder reforzar la first party data que ahora mencionabas, Josué. Y ahí existe esta famosa frase cliché que se ha repetido por los últimos 10 años en todos los foros de que data is the new oil. Es una frase que dijo Clive Humby, matemático inglés, hace más de 15 años, pero generalmente nunca escucho a nadie decir el resto de la frase. Y el resto de la frase de Clive Humby es que al igual que el petróleo, si no se extrae, refina, procesa, distribuye y comercializa, no sirve para nada. Entonces, la pregunta que les hago es que la data, que su first party data sea accionable, es casi tan o más importante
que recolectarla y entenderla, ¿no? Analizarla. ¿Cómo ven este futuro para la activación? ¿Qué tendencia o qué estrategia tienen ustedes para poder continuar con esas activaciones de data a futuro? Sí, si quieren yo puedo contestar, yo puedo iniciar. El mundo nos está exigiendo nuevos datos, ¿no? Nuevas señales. Voy a hablar un poco sobre el tema del ecosistema de las smart cities o las ciudades inteligentes, ¿no? Cada mes venimos más de lo web hacia lo tecnológico, las aplicaciones, el mundo del edge computing, y el futuro nos está orientando a encaminar y a reconocer qué está sucediendo en el 360. Hoy en estos momentos el challenge es cómo encuentro mi audiencia en el lugar correcto y una audiencia que sea parte de mi intención de compra. El futuro, que es muy pronto, nos habla de cómo me conecto con esta first party data que tiene un coche, tal modelo, que tiene que llegar a la casa, que la casa se conecta a todo su ambiente de nube, que la nube se conecta. Eso es el reto en el que tenemos que estar trabajando y tenemos que estar orientando. Y a tu pregunta es, ahorita todos los esfuerzos tienen que encaminarse muy, muy fuerte a la first party data, porque hay mucha información que incluso creo que todavía no conocemos, no explotamos y el futuro nos está pidiendo eso, ¿no? Integrarnos a todos nuestra información. Estás muteado, Andrés. Perdón. No, lo que les quería contar era que por nuestro lado la importancia de la data no solo radica en obtenerla, sino que capacitar a la organización para la explotación de la misma y darle un uso correcto. No sirve de nada que acumulemos datos y que luego no los accionemos. Y yo creo que estamos en una ola inicial de todo lo que se va a venir por delante, porque fíjense que hasta ahora solo hemos hablado del usuario con el concepto del usuario o el cliente externo, el consumidor final. Pero también creo que nos falta mucho recorrido y que hay que realizarlo con el cliente interno. Voy a ver, son muy pocas las empresas en el mundo que solamente venden productos en formatos end-to-end digital. La mayoría de las empresas tenemos formatos híbridos y requiere todavía de la activación o de un impulso humano a la hora de vender. Bueno, creo que todavía no hemos recorrido el camino en el cual hemos segmentado a partir de data de a quién le doy cada dato para terminar esa venta. Hoy lo que hago es, llegaron 10, distribuyo, son 4 vendedores, doy 2 o 3 a cada uno, cuando todavía no hemos avanzado en el sentido de, bueno, ¿qué tal? Al vendedor A se le da más por venderle a gente de determinada edad, determinado sexo o determinada nacionalidad. Bueno, vamos a darle los de ese grupo demográfico al vendedor A. Y luego al vendedor B nos tenemos que dar cuenta de que con otro grupo demográfico le resulta mucho más fácil entablar una conversación y seguir una venta. Creo que nos falta todavía dar ese paso en cuanto a capacitar a toda la organización en la explotación y empezar a mirar también hacia adentro, al cliente interno. Cristian, justo tú estás del lado de agencia, trabajas con los anunciantes que vienen con estrategias complejas como las que describe Josué, las que describe Andrés. Por un lado, integrar hasta los puntos de datos que el automóvil obtiene. Por otro lado, los diferentes clientes internos de la banca. Pero te tiran a ti el reto de alcanza a estos usuarios, ¿no? Activa a estos usuarios. ¿Cómo lo encaran ustedes? ¿Cómo lo solucionan ustedes? Mira, creo que a partir de yo creo que a partir de esos desafíos y de esos briefs que recibimos de los anunciantes es donde muchas de las soluciones que después terminan emergiendo como estándar terminan trabajándose, ¿sí? Algo que para mí es súper importante, especialmente a la hora de encontrar los usuarios adecuados, es que hay una parte de entendimiento, hay una parte que tiene que ver con el uso de Machine Learning puro y duro, pero hay una parte, especialmente a la hora de trabajar lo que llamamos un buyer persona, en el cual no creo que haya un solo camino. ¿Sí? A la hora en la que nosotros estamos planteando intentar llegar a cierto tipo de usuarios con cierto tipo de comportamientos, no estamos simplemente
trabajando en una lógica booleana, donde de repente tenemos distintos checks y hay un solo camino para poder llegar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque las personas somos complejas, porque nosotros no estamos dentro de un grupo único que hable de nosotros, ¿sí? que nos diagnostique. No somos parte de un cohort, por ejemplo, sino que en realidad somos personas que tienen muchas capas. Y esas capas, en cuanto a qué contenido vemos, qué tipo de productos compramos, hacia dónde vamos, cómo nos movemos, en qué momento del día consumimos qué tipo de contenidos y en qué plataformas, cuál es nuestro nivel socioeconómico. O sea, hay un cruce muy importante entre la cuestión más demográfica, la cuestión más conductual y la cuestión psicográfica. Y es en esa convergencia y en las nuevas oportunidades que dan precisamente el hecho de poder trabajar con estos nuevos touch points, donde se puede ir trabajando en distintas versiones, en distintas profundidades. Es así como de repente hemos sido capaces de trabajar con distintos anunciantes para poder llegar con mensajes relevantes a usuarios que desde el punto de vista de una taxonomía, una naming convention estandarizada, no hubiese sido posible alcanzar. Pero ese es el trabajo del marketing también, poder identificar y darle nombre a usuarios que quizás antes no lo podíamos tener. ¿Por qué? Porque no los teníamos pensados dentro de nuestro esquema de estrategia. El desafío termina siendo ese, pero creo que donde vamos a también avanzar es en inversión fundamentalmente en conectar esa data al negocio. Eso me parece que es completamente importante, cómo poder trabajar más ese end-to-end, desde la prospección al negocio en sí mismo, a la rentabilidad, al flywheel. Eso por un lado, y definitivamente para eso hace falta que las distintas personas, los distintos eslabones que forman parte de esta cadena, que es mucho más compleja que la mera cadena de agentes publicitarios, estén onboarding de esto. Con lo cual creo que estamos en un momento en el cual necesitamos expandir el conocimiento y las oportunidades que tiene la data a personas que hoy quizás están por fuera del espectro publicitario de las organizaciones. ¿Por qué? Porque esos son los stakeholders que, viendo cómo esto les ayuda en sus propios objetivos, ¿no? Y no hablo de la compañía, también en sus objetivos, terminan también siendo esas personas que pueden otorgar su ok y que hacen que este tipo de procesos vayan hacia adelante. Me parece que en ese sentido viene un momento súper interesante y la convergencia del ecosistema que está sucediendo en estos momentos precisamente ayuda a allanar ese camino mucho más. Justo, te tocaste creo que un punto clave, que este momento de transición nos permite, en el caso de retargeting, que estamos impulsando el camino de un identificador alternativo a las third party cookies, una gran ventaja que nos da una ID alternativo es que es por persona, ¿no? Por usuario, no por dispositivo. Entonces, cuando logramos atar todos estos diferentes puntos de data a un usuario, facilita este camino, este entendimiento que mencionas, Cristian. Bueno, creo que nos dejó tu última respuesta con un perfecto pie para la siguiente conferencia, que ya veo ahí a Fede preparándose. Así que les agradezco muchísimo a los tres panelistas, Cristian, Andrés, Josué, por su muy rico input y conversación sobre las estrategias de sus tanto compañías como agencia, Avas. Y bueno, nuevamente gracias y que tengan un muy buen día, muy buena semana a todos. Un placer, gracias a ustedes. Igualmente, Gracias, chicos. gracias. Que tengan buen día, chao.